Hoy, Nvidia es una de las empresas más poderosas del mundo. Sus chips están detrás de algunas de las tecnologías más revolucionarias de nuestro tiempo: inteligencia artificial, videojuegos, coches autónomos, supercomputadoras. Durante años, Nvidia fue considerada solo una empresa de tarjetas gráficas para gamers, pero hoy sus procesadores alimentan la revolución de la inteligencia artificial y han convertido a la empresa en una de las más valiosas del planeta. Sin embargo, la historia de Nvidia no empezó en Silicon Valley con millones de dólares. Empezó con un inmigrante, un niño que llegó a Estados Unidos desde Taiwán, un joven que para poder estudiar tuvo que trabajar lavando platos. Ese joven se llamaba Jensen Huang, y décadas después fundaría una empresa que cambiaría el futuro de la computación. Esta es la historia de cómo un inmigrante que trabajaba en restaurantes terminó creando una de las compañías tecnológicas más influyentes del siglo XXI. Esta es la historia de Nvidia. Jensen Huang nació en 1963 en Taiwán. En ese momento, Taiwán era un país muy diferente al que conocemos hoy. La economía todavía estaba en desarrollo y muchas familias soñaban con algo mejor. Cuando Jensen era apenas un niño, sus padres tomaron una decisión difícil: enviarlo a Estados Unidos. La idea era simple: darle una oportunidad de estudiar y construir un futuro mejor. Pero la realidad fue mucho más dura de lo que imaginaban. Jensen fue enviado a un internado en Kentucky. Era uno de los estudiantes más jóvenes del lugar y además era extranjero. No hablaba inglés perfectamente, no conocía la cultura y estaba completamente solo. Durante mucho tiempo se sintió fuera de lugar, pero esa experiencia también forjó algo en él: determinación. Jensen entendió desde muy joven que si quería tener éxito en Estados Unidos, tendría que trabajar más duro que los demás, mucho más. Cuando era adolescente, Jensen comenzó a trabajar para poder mantenerse. Uno de sus primeros trabajos fue en un restaurante, lavando platos. Era un trabajo duro, horas largas, calor constante, poco dinero, pero Jensen lo veía de otra forma. Cada turno era un paso más hacia su objetivo: pagar su educación. Con el tiempo logró entrar a la Universidad Estatal de Oregón. Allí estudió ingeniería eléctrica y por primera vez descubrió algo que realmente le apasionaba: los computadores. Era la época en la que la industria tecnológica comenzaba a despegar. Las computadoras personales empezaban a aparecer en hogares y oficinas, pero Jensen veía algo más. Veía un futuro donde la computación sería cada vez más poderosa y quería formar parte de ese mundo. Después de graduarse, continuó su formación en la Universidad de Stanford, uno de los centros más importantes de innovación tecnológica del mundo. Sin saberlo, estaba entrando en el corazón de Silicon Valley. A principios de los años 90, la industria tecnológica estaba en plena transformación. Los ordenadores se volvían cada vez más populares, pero todavía había muchas limitaciones, especialmente en algo muy importante: los gráficos. Los videojuegos estaban empezando a crecer, las aplicaciones visuales también, pero los procesadores de la época no estaban diseñados para manejar gráficos complejos. Jensen Huang comenzó a pensar que el futuro de la computación pasaba por algo nuevo: un tipo de procesador especializado en gráficos. En 1993, junto con dos ingenieros llamados Chris Malachowski y Curtis Prim, tomó una decisión arriesgada: fundar una empresa. La llamaron Nvidia. No tenían grandes oficinas, no tenían millones en inversión. De hecho, los primeros planes de la empresa fueron dibujados en una mesa de un restaurante. Durante los primeros años, Nvidia estuvo cerca de desaparecer. La competencia era brutal. Muchas empresas tecnológicas intentaban desarrollar chips gráficos, y el mercado cambiaba constantemente. Pero Jensen Huang tenía una visión clara: si lograban construir los mejores procesadores gráficos del mundo, Nvidia podría liderar una industria completamente nueva. A finales de los años 90, Nvidia lanzó un producto que cambiaría la industria:
el primer GPU moderno. GPU significa unidad de procesamiento gráfico. Era un tipo de chip diseñado específicamente para manejar gráficos complejos. Esto permitía crear videojuegos mucho más realistas, mundos 3D, efectos visuales avanzados, animaciones fluidas. Para los gamers fue una revolución, pero Jensen Huang entendía algo que muchos no veían. Las GPU no solo servían para videojuegos, también podían utilizarse para resolver problemas matemáticos extremadamente complejos. Años más tarde, esa idea se convertiría en algo mucho más grande. Inteligencia artificial. Durante años, Nvidia fue conocida principalmente por sus tarjetas gráficas para gaming, pero dentro de la empresa estaban trabajando en algo más ambicioso. Los ingenieros descubrieron que las GPU eran perfectas para entrenar modelos de inteligencia artificial. La razón es simple: la inteligencia artificial necesita procesar enormes cantidades de datos, y las GPU pueden realizar miles de cálculos al mismo tiempo, mucho más rápido que los procesadores tradicionales. Cuando la inteligencia artificial comenzó a despegar, Nvidia ya estaba preparada. Sus chips se convirtieron en el estándar para entrenar modelos de IA. Hoy, muchas de las empresas más importantes del mundo utilizan tecnología de Nvidia. Empresas como Google, Microsoft o OpenAI. Sus procesadores están detrás de sistemas capaces de generar imágenes, escribir textos o conducir coches de forma autónoma. Lo que comenzó como una empresa de chips gráficos para videojuegos se convirtió en el motor de una revolución tecnológica. Jensen Huang no es el típico CEO de Silicon Valley. No es conocido por discursos extravagantes o polémicas constantes, pero tiene algo que lo ha convertido en una figura legendaria dentro de la industria: visión a largo plazo. Durante décadas apostó por tecnologías que en ese momento parecían demasiado adelantadas: computación paralela, inteligencia artificial, supercomputación. Hoy, muchas de esas apuestas están dando resultados gigantescos. Bajo su liderazgo, Nvidia pasó de ser una pequeña empresa tecnológica a convertirse en una de las compañías más valiosas del mundo. Y Jensen Huang, el inmigrante que lavaba platos para pagar sus estudios, se convirtió en uno de los empresarios más influyentes del planeta. La historia de Nvidia es más que una historia de tecnología. Es una historia de perseverancia, de visión y de cómo una idea puede cambiar el mundo. Un niño que llegó a Estados Unidos sin nada. Un joven que trabajaba en restaurantes para pagar su educación. Y un ingeniero que imaginó un futuro donde los computadores serían capaces de hacer cosas que antes parecían ciencia ficción. Si te ha gustado, no olvides seguirme y dar al botón de me gusta. Hoy, los chips de Nvidia están en el corazón de la revolución de la inteligencia artificial. Pero todo empezó con una visión y con alguien que se negó a aceptar que sus circunstancias definieran su destino. Porque a veces, las empresas que terminan cambiando el mundo empiezan con una historia que nadie esperaba.